Hola chicos, nuevamente soy el profesor Héctor Lara y acá desarrollaremos a continuación el contenido referente a algunos tópicos de biología celular, específicamente el flujo de la información genética y algunos tópicos sobre fotosíntesis respecto a cómo funciona o a cómo ocurre este proceso. En primera instancia, antes de hablar del flujo de la información genética, es importante señalar o describir un aspecto importante como lo es el núcleo. Sabemos bien que el núcleo es una estructura que se encuentra en las células eucariotas y que tiene como función proteger al ADN, es decir, dentro de este organelo, dentro de esta estructura se encuentra protegido el ácido desoxirribonucleico, que como bien sabemos es el polímero que contiene toda la información genética que nos representa y que nos define como individuos. Entonces, al hablar del núcleo como un compartimento ordenado, hablamos de una estructura que está constituida por un conjunto de partes y que cada parte tiene una función muy importante, pues todo se concreta en esa protección, como ya veníamos diciendo antes, que le brinda este organelo celular al ADN. Vamos a iniciar refiriendo a algunas de estas partes. Hablamos de la envoltura nuclear como esa estructura, la señalamos acá, que obviamente forma parte de la periferia del núcleo, es una eh, estructura constituida por un par de membranas. Aquí podemos ver que está la membrana nuclear interna, que vendría siendo esta línea que queremos resaltar acá en el medio, justo en el medio, estaría la membrana nuclear externa, que sería esta, que está un poco más hacia el exterior, y está algo que llamamos espacio perinuclear. El espacio perinuclear viene siendo esta estructura blanca que está entre esas dos líneas que ya definimos como membrana nuclear interna y membrana nuclear externa. Esta es la estructura básica de la envoltura. Sin embargo, hay un par de estructuras más. Fíjense acá, la lámina nuclear es esta que está resaltada acá en negro y es básicamente un componente estructural que tiene un par de funciones básicas. Uno es obviamente darle soporte a esa envoltura nuclear y darle una estructura más fuerte. Y la otra es servir de anclaje, anclaje de que anclaje de estas estructuras que vemos acá adentro, que son filamentos de cromatina. Es la forma en que se dispone el ADN en el interior del núcleo. Entonces, para eso podría servir nuestra lámina nuclear. Además de ello, también es importante señalar estas estructuras que podemos ver acá en el apuntador, que se llaman poros nucleares. Fíjense el término poros. Obviamente son un conjunto de canales, ¿sí? O de conexiones que me conectan, valga la redundancia, el interior del núcleo con el exterior. A través de los poros nucleares se permite el paso de ciertas sustancias y de ciertas moléculas. Pueden entonces a través de él entrar proteínas nucleares que van a tener una función importante en el interior del núcleo, o a su vez pueden salir otras estructuras como los ARN mensajero, por ejemplo, el cual lleva el mensaje codificado que se transcribió del ADN. Más adelante vamos a hablar de ello. Además, podemos referir del núcleo que tiene en su interior un nucleolo, una estructura que permite la síntesis de ARN ribosomal, que vendría siendo un ARN muy especial, pues forma parte de los ribosomas, esos organelos celulares que nos permiten la síntesis de las proteínas. Fíjense acá, podemos ver señalados los poros nucleares, nos lo señalan por acá nuevamente. Acá hay algunos ribosomas que contienen ARN ribosomal que puede decirse que esos ARN salieron alguna vez de esta estructura llamada nucleolo, salieron por algún poro nuclear, por supuesto. Otra estructura que podemos, o otro componente que podemos señalar del núcleo
es la nucleoplasma, es el nucleoplasma, sería esta sustancia que está señalada acá en el interior. Todo lo que no sea filamentos de cromatina es el nucleoplasma. ¿Qué viene siendo el nucleoplasma? Vendría siendo lo análogo al citoplasma, es decir, el contenido líquido coloidal en el interior del núcleo, donde nadan todas las estructuras o todos los componentes que se encuentran en el interior. Hay otra estructura que nos señalan acá, que vendría siendo la matriz nuclear. No se puede ver acá porque no la señalan, pero tiene una función también importante de soporte, de darle estructura y fuerza al interior del núcleo para que pueda también servir de punto de anclaje para los filamentos de cromatina. Y finalmente, señalamos acá dos tipos de cromatina, heterocromatina y eucromatina. Ambas, repito, son cromatinas, es decir, son filamentos, son cadenas de ADN empaquetadas, ¿sí? Unidas a algún tipo de proteína especial llamadas proteínas histonas. Y bueno, el término eucromatina y heterocromatina depende del grado de empaquetamiento de ese ADN con esas proteínas histonas. En líneas generales, ambas son cromatinas. Podemos ver acá que el núcleo está unido o se continúa, su membrana se continúa, su membrana externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, y en líneas generales podríamos decir que esto es lo que nos define el núcleo como un compartimiento ordenado. En el próximo video hablaremos sobre los ácidos nucleicos, esas estructuras que están dentro de nuestro núcleo.